De regreso en Foro Cristiano, como les anunciamos, conversaremos hoy con el doctor Efraín Payán Leiva, abogado y periodista directivo de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, pero puede continuar, ¿no? Primeramente felicitarlo en su día, que fue ayer. ¿Cómo se siente? Muy bien, contento, alegre. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Un saludo para toda la clase trabajadora nicaragüense. Claro. Nos unimos a ese saludo, doctor, y bueno, ¿qué es lo que puede hacer más el hombre que no sea trabajar para realizarse, no? Sí, poner una empresa y explotar a los trabajadores, eso también puede hacer. Este doctor vino chistoso, amaneció chistoso Mayo, vamos a decirle así. Bueno, doctor, pues tocando rápidamente el tema del trabajo y los trabajadores, bueno, preguntarnos cómo estamos aquí en Nicaragua. Vamos a decir, casi es una norma latinoamericana el comportamiento de la ley de trabajo, trabajador y empleado-empleador. Seguimos en la misma patinada, sean gobiernos liberales, sean gobiernos de izquierda, sean gobiernos de centro, en cualquier país de Latinoamérica, vamos a decir Latinoamérica para no extendernos mucho, pero el trabajador sigue patinando en la misma. Se le hizo este asunto de la canasta básica, pero pura teoría, ¿no? Pura teoría. Sí. Mira, ya la canasta básica oficial anda por los 14,000 córdobas. Los salarios no alcanzan para eso. Tendrá que tener 3 trabajos, un obrero común, ¿no? Debería tenerlo, pero las fuentes de empleo no existen. Para una canasta básica. Entonces, oficialmente se compone que se unen 2 familias, dice, y entonces... No, es que si no se puede comprar nueva, se tiene que remendar. Y ahí estamos, ¿no? Mira, la forma que han encontrado los trabajadores es la de irse del país a buscar sus ingresos como trabajador o su salario hacia el exterior. Costa Rica, Panamá, España y Estados Unidos son la meca para los trabajadores nicaragüenses. Mira, es un producto no tradicional lo que se está exportando en Nicaragua, carne humana en pie, personas vivas que producen 1.250 millones por año, que es lo que viene a aliviar el peso de la economía nacional. Mantiene, y ahí está un punto importante, doctor, porque ya la remesa familiar es un rubro dentro de las economías de países en desarrollo, que es un rubro que vamos a decir así, un pie de amigo de las economías. Un rubro no tradicional. Sí, un pie de amigo de las economías. Ya está ahí, como están las exportaciones, como está esto, como está el otro, las remesas, dice. Y es un punto importante ahí dentro de la economía. Sin las remesas caería cualquier economía de los países en desarrollo. Al menos la de Nicaragua produce más la remesa familiar que la producción de carne. Así de sencillo. Sí, el nicaragüense es una persona muy trabajadora, habilidosa. En cualquier zona franca del mundo prefieren la mano de obra nicaragüense porque no tienen que explicarles mucho. Los nicaragüenses son artesanos por costumbre, por su ADN, porque ellos saben tocar guitarra, ellos saben tejer hamaca, ellos saben hacer silla, y entonces ir a una fábrica que solo van a hacer una parte de la cadena de producción sale con mucha más facilidad para el Nica. Sí. Y por eso es apetecido. Y tiene la ventaja que el Nica se le paga la mitad, se le paga menos del valor real en cuanto a salario, y el Nica está conforme, ¿no? Así es, y entonces yo digo, ¿qué estamos haciendo como Nicaragua para que los talentos, las habilidades y los cerebros no se le vayan al país? Porque al país le cuesta capacitar abogados, médicos, administradores de empresas, periodistas, etcétera. Al país le cuesta capacitar obreros de la construcción, al país le cuesta producir empleadas. Entonces, ¿de cómo lo va a recuperar Nicaragua? Actualmente lo está haciendo vía las remesas familiares, ¿verdad? Y los banqueros están felices porque están ganando comisiones que les dejan. ¿Qué le pasa ahí? Y las utilizan, porque un día que esté una remesa dentro de un banco, ese día le sacaron el provecho. Y son especialistas en chinearte la plata, te ponen todos las peticiones, requisitos que más pueden,
para que vos no podás retirar ese mismo día tu remesa familiar. Que Efraín se escribe con M y te la mandaron con N, pues ya no te la puedo entregar. Que la vuelvan a mandar, que han de rectificar con tu beneficiario, los datos y cosas. Bueno, pero es el trabajo de la banca. Chinearle la plata ajena es prohibido por la ley, fíjate. Ese es un rubro que te lleva a la cárcel. Pero si la ciudadanía no se pone de acuerdo y no los denuncia, entonces los banqueros van a seguir felices porque tienen muchos privilegios. Ya como que ser banquero es como un pecado más, un pecado capital más. Eran 7, ahora son 8. Son 8. Antes les decían los bankster, como una parodia de gángster. Bueno, doctor, pero en fin, pues con remesa, también lo que es el esfuerzo que se hace aquí, que está el obrero del campo produciendo lo que consume su familia y un poquito más para los que vamos al mercado a comprar el producto. Gracias a Dios lo encontramos todavía, el producto del campo, en el mercadito cerca de la casa, ¿no? Gracias a Dios y a los productores que están sembrando la tierra, ¿verdad? Sí, porque hay otro tipo de producto que se va y regresa embolsado, es lo mismo. O como el plátano, se exporta hacia El Salvador o hacia Costa Rica y regresa ya platanito frito en una bolsita ya empacado. Ya solo por comerlo, ¿cuándo podemos comprar el aceite y freír el platanito? Pero bueno, como lo queremos empacadito, le sentimos otro sabor, lo sentimos más sabroso. No tiene más que la fritada, que la frita, perdón. Asombrate, en los Estados Unidos, donde menos lo esperaba, ahí está el queso Nica, pero nada más que dice hecho en San Salvador. Se exporta el queso así en oro. Sí. Y allá lo reempacan y ya le dicen hecho en San Salvador, pero el Nica, que sabe catar su queso, dice, no, papito, este queso es Nica. El mismo frijolito rojo nicaragüense, rojo seda, allá lo exportan a los Estados Unidos y allá andan los Nicas pagando a precio de oro, hecho en El Salvador, dice. Y todos sabemos que lo vienen a comprar a Nicaragua. Pero debería haber una ley ahí para que le ponga empacado, nada más, empacado, porque también es un fraude eso. Doctor, entonces nos felicitamos todos, porque estamos en el esfuerzo. En el nombre de los trabajadores nos felicitamos recíprocamente aquí ante las cámaras. Nos felicitamos todos porque hay esfuerzo, como decía yo, hay esfuerzo que no es remunerado, hay trabajo que no es remunerado, pero siempre el trabajo dignifica cuando es trabajo digno, ¿no? Así es, don Ramón salía en un meme diciendo ahí, si el problema no es el trabajo, dice, el problema es trabajar. Sí, es correcto, es que él no le gustaba trabajar. Y bueno, hay otro que dice, bueno, voy a buscar trabajo, llega y le dice, ¿hay trabajo? Sí, hay trabajo. ¿Cuánto paga? No, que paga no hay, trabajo sí hay. Si querés trabajar, pero paga no hay. Doctor, se celebró ayer oficialmente, se celebró el último día de abril, el acto oficial del gobierno en Nicaragua, el Día de los Trabajadores, un día antes lo celebraron, acomodando un aniversario más de la muerte del comandante Tomás Borges Martínez. Pero bueno, a lo que yo quiero referirme es a que el presidente Ortega en su discurso no evocó nada de los problemas en Venezuela, ni los problemas con el NICAAC. Parece que para el gobierno no es mucho problema. Deberán estar confiando mucho en los cabildeadores que están pagando en Washington para ayudar a que no pasen estas leyes, proyectos de ley, les digo yo, ¿no? Porque no son ley todavía. Y se centró básicamente en los proyectos de su gobierno, los logros en la gestión de gobierno y las proyecciones en la gestión de su gobierno. No hubo política exterior, no hubo ataque al yanqui, no hubo lo tradicional de los discursos del presidente Ortega. Y hace bien. Ajá. Eso se llama prudencia. Hace bien, está creciendo el comandante Ortega en guardar la lengua para asuntos que no le competen directamente como Nicaragua país. El presidente de la República debe centrarse en los asuntos internos de Nicaragua. La política exterior que se la deje a los que están a cargo de esos asuntos. En Venezuela, que lo resuelvan los venezolanos. En Estados Unidos, las relaciones que las resuelvan los Estados Unidos. En lo que afecta el NICA Act, que va a afectar al gobierno de Nicaragua,
pues nada mejor que en lugar de hablar, él haga acciones que permitan a los congresistas de los Estados Unidos medirle el pulso al país, que haga cambios a lo interno, que tiene todo el poder para hacerlo, puede hacer todos los cambios que quiera por medio de la Asamblea Nacional, donde el voto del Frente Sandinista de Liberación Nacional es mayoritario, y eso va a permitir que todos podamos respirar con mucha mayor tranquilidad. Nicaragua tiene buenos hombres, Nicaragua tiene buenas personas, trabajadoras, buenos dirigentes que están empantanados hablando del ICACO, cuando la realidad es el desempleo, la falta de salud, mayor énfasis en la educación y un diálogo nacional que le permita a todos los actores decir su voz y decir su voto y poner su voto para que todos podamos entendernos. En Nicaragua había un círculo de opinión donde los sectores de la sociedad iban a exponer sus puntos de vista. Era una manera de asesorar al señor presidente de la República, pero lo cerraron. Allí llegaba el representante de la asociación el COMPES. El COMPES. Ahí llegaba el representante de la iglesia, ahí llegaba el representante de la industria, el representante del comercio, el representante de los partidos políticos, etcétera. Ahí todo el mundo opinaba, se recogían los puntos de vista y se le pasaba esa consejería al presidente, y como presidente él analizaba y decía, este sí, este no, este sí, este no, y esto es lo que vamos a desarrollar. Ahí le quiero hacer una pregunta. Dime. El COMPES funcionaba cuando Bolaño. Sí, y cuando Arnoldo. Cuando Arnoldo y cuando Bolaño, y funcionaba, ¿no? El COMPES, estaba activo por lo menos. Estaba activo. No sé si era... Que le torcieran el brazo al presidente es otra cosa. Ok, y entonces le llegaban a Bolaño todas esas recomendaciones, pero sí. Bolaño, ¿qué hacía? Abanicarse con las recomendaciones. Entonces, ¿para qué sirve el COMPES si los presidentes no hacen caso de los consejos o de las recomendaciones? Para por lo menos florear el asunto, de que no te digan descaradamente sos dictador, sino que estás utilizando las herramientas democráticas para aparentar ser democrático. Si la mujer del César, además de honrada, debe de aparentar ser honrada. ¿Quiénes pertenecían al COMPES? ¿Pertenecía el COSEP? Pertenecía la Asociación de Periodistas de Nicaragua, la Unión de Periodistas de Nicaragua. Los partidos políticos, sí, todos los partidos políticos tenían un representante. El representante de la iglesia. Las iglesias católicas, las evangélicas. Las evangélicas. Ajá, pero ahora a mí me parece que hay un tipo de COMPES que no es COMPES, porque ¿cuál sería? El COSEP está perfectamente trabajando con el gobierno. Perfectamente. Sí, es una organización que vela por los intereses los de evangélicos tienen buena relación con el gobierno. Perfecto, ya son dos. Los católicos tienen sus representantes con el gobierno. Ya son tres. De Montenegro ahí se ve hasta repartiendo zinc. Perfecto, ya son tres segmentos de la población. La Asociación de Periodistas UPN está ahí con el gobierno. La APN es la que no está, la UPN sí está. Tampoco está la UPN, fíjate. No está, pero son ellos defienden a capa y espada. Por activismo. Pero oficialmente no lo están. Ajá. Ellos como organización no tienen acreditado a alguien que va a ir a hablar en nombre de la Unión de Periodistas de Nicaragua. El Colegio de Periodistas de Nicaragua no tiene a alguien oficialmente delegado para conversar con el gobierno. No los recibe. Ahora, yo lo que veo yo es que el gobierno lo que ha hecho es un filtro de ver cuáles son las organizaciones que verdaderamente le convienen a ellos que estén cerca, pues, y que las demás pues no son de tanto interés, pues, digamos así, no son de tanto interés, porque las hormiguitas son las que hicieron grande a Sandino en su lucha contra los invasores estadounidenses. Sí. Esas hormiguitas son los que le dieron fortaleza al movimiento sandinista. ¿Por qué esas hormiguitas que le dieron fortaleza al Frente Sandinista de Liberación Nacional ahora las apartan y solo dejan a los hormigones? ¿Por qué si esas hormiguitas llevaban la hojita hacia la madriguera de la revolución y la hicieron grande, porque ahora las apartan?
Pero el que muchos de los que los apartan no reclaman y están felices, como usted lo dijo. Hombre, por error, por omisión se colabora. Por eso. Y hechor y consentidor tienen igual pena. O sea, si usted dice que de los UPN, que son sandinistas, los apartaron, ya no los reciben, ya no aconsejan nada, y ellos están felices porque... Y ya no dan declaraciones a favor del gobierno. Fíjate, más bien andan buscando la unidad con la Asociación de Periodistas de Nicaragua para ver si piden sus reivindicaciones como gremio. Y realmente yo diría, únanse periodistas, si el asunto es que ustedes no son políticos, ustedes son gremio, y como gremio deben de sacar al frente a sus representados. Dejad ¿cómo se diría? Al zapatero con sus zapatos. Los políticos que hablen con el señor presidente de la República y resuelvan los problemas políticos del país. Los periodistas no son para andar haciendo política partidaria. Es ahí donde se enredan los dirigentes y confunden a los asociados, a los unidos, y entonces esto les dan la espalda. ¿Por qué las asociaciones están quedando solo con sus dirigentes? Porque no han logrado resolver la problemática de los periodistas. No resuelven, y no solo de periodistas, muchas organizaciones se quedan solo las cúpulas de dirigentes, las directivas, y ahí andan para arriba y para abajo y no tienen base. Y esas son las directivas que conversan con el señor presidente. Vos ves a una iglesia católica en la cúpula, mírala abajo, a ver si realmente el pastor lleva la voz de sus ovejas hacia la contraparte del Estado para mejorar las relaciones pueblo-presidente. Bueno, doctor, nos toca que hacer pausa. Cuando regresemos vamos a continuar este tema y a ampliar sobre otros. Venezuela se salió de la OEA, renunció a su escaño en la OEA, y vamos a ver qué repercusiones podría tener esto. Y también el presidente Maduro anunció Asamblea Nacional Constituyente en la Bolivariana República de Venezuela. Volvemos conversando con nuestro buen amigo Efraín Payán Leiva, abogado y periodista, y siempre nos toca con él. Llamábamos el resumen de mes, pero a veces nos toca el resumen de coyuntura, del tiempo que estamos viviendo, porque es de importancia, pues. Ya conversábamos sobre el discurso del presidente, no tocó temas internacionales en el Día del Trabajador, el presidente Ortega, ¿no?, de Nicaragua, y se centró en su gestión de gobierno, en sus logros y en sus proyecciones. Dijo el presidente que va a seguir con el proceso de entregar títulos a aquellas personas que están asentadas en un lugar y que no tienen ninguna seguridad jurídica. Me parece muy bien porque esta persona pues va a obtener su título y mañana crecen sus hijos, y sus hijos mañana pueden ser que no sean sandinistas o ya no va a estar este gobierno, pero van a tener una seguridad. Eso me parece bien. Mira, las intenciones son buenas. Ajá. Pero en lugar de darle un título, ¿por qué no le da una escritura? Ahí no sé, la parte jurídica, pero el título se puede inscribir. Hombre, hay cosas que deben de hacerse formal. Si se puede inscribir un título, ¿por qué no le dan su escritura, que tiene más fuerza legal? Yo no sé en realidad si es escritura o título lo que dan. No es título, yo los he tenido en mis manos. ¿Qué diferencia hay entre título y escritura? Hombre, la escritura pública tiene un valor porque es pública. Un título es algo privado. No es registrado en el título, no se puede registrar. Dicen que no se puede hacer una escritura con ese título de propiedad. Hombre, ¿por qué no de una sola vez? No, pero se puede. Se puede. Si me dan un título en este país, todo se puede. Si a mí me dan un título y yo le digo, a ver, amigo, doctor Efraín Payán, como abogado y notario de la República de Nicaragua, hágame una escritura sobre este título, ¿puede o no puede? Sí se hace, hombre, pero es chanfaina, porque lo que comienza bien termina bien, lo que comienza mal termina mal. ¿Cuál es la desconfianza? ¿Por qué no se da una escritura pública desde un inicio? ¿Por qué? Porque el día de mañana hay un cambio de gobierno y te desconoce esos títulos, porque no tienen circulación de publicidad como lo es la escritura, no tienen la formalidad de sello y firma de un notario público. El Estado es el dueño de la fe pública y la delega por medio de los notarios.
Ajá. Las puede entregar ya notariada. ¿Por qué no se le entrega? ¿Cuál es la diferencia? Si la intención es la que cuenta, si lo vamos a hacer, que sea correcto desde un inicio. ¿Por qué vamos a empezar mal? Ah, no, es que si el día de mañana no me da el voto, quitarle ese título. Esa es la percepción. ¿Crees que lleguen a tener ese tipo de control? Ya se han visto. Porque por supuesto, con la ley de la piñata. Yo también conozco, y lamentablemente hay que decirlo, también conozco que mucha gente que se le da el título, inmediatamente venden y van a otro lugar a buscar como que les den otro pedazo por otro lado, y es la cultura de muchos nicaragüenses. Entonces, ese control es muy difícil que lo tengan, porque cuando ya vayan a la próxima elección, ya ese terreno pasó. La mayoría, pues, pasó por 5 o 6 dueños, porque lo van vendiendo y lo van vendiendo y lo van negociando. También el huehuense funciona en esto, doctor. No, pero es correcto. Pero si en el libre mercado la oferta y la demanda es lo que manda. Ajá. Aquí no existe un sistema comunista que te vaya a controlar. Si vos te decís que sos demócrata, actúas como demócrata, pues escribí como demócrata también lo que vas a ofertar. Ajá. Si el asunto es que si vos ya sos dueño de algo, vos lo podés transar, si es libre comercio. ¿Por qué te van a estar inhibiendo? No, correcto. En todo caso, el sistema lo que debería de hacer, Efraín Payán ya le dieron título, no le volvemos a dar ni uno más mientras no pasan tantos años. Es que existe ese control. Entonces, ¿por qué no se aplica? ¿Cuál es el ese miedo? Control, pero también dijo Cantinflas que para las leyes hay mañas, buscando, hay como dice, que él busca la forma como brincársela. Siempre y entonces hay ya usted ya no pone, o el beneficiario ya no se pone él, pone a su sobrino, pone a su primo, pone al otro y así van. Pero entonces bueno, volvemos a lo mismo. Los secretarios políticos son el que parte y reparte, les queda la mayor parte. Entonces las 10 láminas de zinc, ponérsela a mi esposa, 10, ponérsela a mi hija, 10, ponerme a mí 10 porque yo tengo derecho, entonces ya tenemos 30. Y así se diluyen los títulos también. Y el asunto es que las cooperativas que recibieron el primer título original de la reforma agraria, sí, que fueron inscritos, se las están anulando ahora y les están quitando sus tierras para darle a otro. Es que dice, a vos te habíamos dado 10 manzanas y ahora necesitaban darle a otra gente revolucionaria también, o doctor, que está con nosotros. Doctor, ya que tocó el tema de las cooperativas, yo me doy cuenta que muchas cooperativas ya no funcionan como cooperativas. Y está una directiva ahí diciendo, somos cooperativas, 5 o 6, con ¿cuántos? 20.000, 30.000 manzanas ahí, y ociosa. No hay cooperativa de 30.000 manzanas. Y ociosa, no sé cuántas manzanas puede tener una cooperativa, pues, ¿cuántas pueden ser? Daban hasta 500. Bueno, pero hay cooperativas con inmensas, hay cooperativas con bastante, porque ya son casi latifundios. Que en el 90 que perdieron se hizo una ley que hubo repartición. Entonces, mire, no están funcionando como cooperativas, no están haciendo nada con la tierra, y el sentido de la cooperativa es trabajar la tierra, básicamente la tierra, cuando es cooperativa agrícola. Y entonces la reforma agraria vino por ese lado. Si ya no están cumpliendo con la función por la que fueron beneficiados, pero que el Estado tiene derecho a revertir. No, fíjate que ya terminó la reforma agraria en Nicaragua. Sí. Ya no existe reforma agraria. Ajá. Lo que hay son voluntades políticas, y eso es lo que les preocupa a las cooperativas. ¿Por qué ahora me querés cercenar los derechos que vos me diste? Pero son cooperativas que están funcionando. Hay algunas que funcionan, hay otras que no, por falta de habilitación bancaria, porque en revancha de los gobiernos liberales no les daban préstamo la banca. Ajá. A todas las personas que accedieron con la reforma agraria a tierra. Sí. Y entonces, ¿qué han hecho para sobrevivir? Hombre, trabajar unas poquitas y otras partes también los han vendido, por la revancha que hubo de los banqueros en contra de los cooperativistas. Si aquí el sistema se les volteó, cuando el Frente Sandinista pierde, hay que serlo claro, yo no estoy en contra ni a favor de nadie, pero yo como periodista veo, cuando les dan los títulos de reforma agraria a los que apoyaban la revolución y Ajá. pierden, entonces el gobierno de doña Violeta fue el primero que empezó a desconocer los títulos de reforma agraria. El gobierno de doña Violeta fue el primero que empezó a poner contra la pared a la policía
nacional que había, rebajándole los salarios. Pero las revanchas han venido. Estamos en una cultura de que el que llega revancha, al poder viene a borrar todo lo que ha hecho el otro por revanchismo. Es por eso. No se pone a pensar si es algo bueno, si es algo de futuro, si es algo de crecimiento para la nación, si es de desarrollo para el país. No, como lo hizo el otro gobierno, que era mi adversario, sí, yo lo voy a borrar, yo lo voy a quitar, y entonces se hicieron por eso que yo digo y alerto. No debería ser. Que se le debería dar escritura pública, claro, la tierra, para que si viene otro gobierno no anule ese título, que es anulable. Interesante su observación, doctor. Pero bueno, vamos a continuar en el programa, porque yo quiero aprovechar el tiempo, doctor. No, pero es interesante el tema que tocamos, ¿verdad? De las cooperativas. En la política hay un grupo que se llama Ciudadanos por la Libertad, que eran son los seguidores de Eduardo Montealegre. C por L. Y ahora, bueno, están ¿cómo se llama ahí? Gestionando personería jurídica, y ya le faltaba un punto, que era hacer una asamblea. Una asamblea. Que la hicieron creo que este sábado, este domingo. Este fin de semana la hicieron. La hicieron en una calle, la hicieron para que todo el mundo los viera. Ellos la denominan convención. Correcto. Segunda gran Pero era convención. el último requisito que le pedía el Consejo para cumplir lo que demanda la ley. Okay. Entonces ya lo hicieron. Porque no habían renunciado al PLC o al PLI y seguían haciendo... Les habían dicho que mucha gente estaban en la en los otros partidos políticos. Es que entre los liberales están en los mismos. Brother, pero si te salís del PLI, bórrate del PLI. Y te decía ahora C por L, entonces... Tiene que actuar renunciar, como por él, tenés que renunciar. El problema es que se meten sin inscribirse y se salen sin renunciar, porque si yo no me inscribí para meterme... Pero cuando te reportan al Consejo Supremo Electoral que participaste en una convención, en el PLC y en el PLI, ya está registrado, papá. Entonces dice que ya cumplieron y están esperando personería jurídica. Esta gente que decía que participar en elecciones era apoyar a Ortega, ahora van a participar. ¿Cómo está el asunto ahí para usted? Hombre, te vendes, diría aquel cantante mexicano Agustín Lara. La oposición, entre comillas, se alquila, se vende. Y ese es el asunto, que cuando hay un buen postor y no se pelea por obtener el poder, sino que para obtener el segundo lugar, se alquilan y se venden. Y por eso es que la población no lo sigue. Han perdido confianza, han perdido la credibilidad y lamentablemente las cartas que ellos han usado han sido cartas marcadas. Doctor, dime. Disculpe que lo interrumpa. Usted ha dicho para buscar el segundo lugar. Entonces, sí, no van a competir el poder, sino que van a competir el segundo lugar, que lo tiene el PLC. Así es. Ese es el fin que usted le mira para Ciudadanos por la Libertad. Hasta ahí nomás, para poderse... ¿No pueden competirle a Daniel el poder? No pueden, ni tienen los votos, ni tienen la calidad política para competir y para atraer los votos necesarios para ser primer lugar. Vamos a ir a una pausa, pero quiero ver si me responde esto en el menor tiempo posible. ¿Por qué cree que estos señores, después que anduvieron diciendo de que la dictadura, que no sé qué, que hay que cambiar el Consejo Supremo Electoral y que reforma y que constitución, y ahora de pronto aparecen buscando, con ese mismo consejo que ellos querían cambiar, pidiendo su personería jurídica y van a participar en un proceso electoral? ¿A qué se debe ese cambio así tan radical, completamente de una acera a la otra? Dos palabras. Ajá. Comerciantes políticos. Uy, que me está dejando asustado usted con esa respuesta, doctor. Mejor vamos a la pausa y volvemos. Me pediste brevedad. Vamos a la pausa y volvemos. Este doctor es muy... y deseas darlo a conocer, no
esperes más. En JBN Jesús Broadcasting Network, Canal 39, encontrarás un aliado. Aquí tendrás calidad, claridad y máxima difusión. Anúnciate con nosotros, trae tu spot publicitario y si no lo tenés, aquí te lo elaboramos. Y por precios, no te preocupes, que somos totalmente accesibles. Visítanos, estamos en Bolonia de la Casa del Obrero, 5 cuadras al sur, media cuadra abajo. O llámanos al teléfono 22 54 51 23. Anúnciate, este espacio es para ti. Bueno, estamos conversando, una interesante plática con nuestro amigo el doctor Efraín Payán Leiva, que viene mensualmente a hacer el resumen de mes, y esta vez nos tocaron pues los casos del Día del Trabajador, el discurso del presidente Ortega, que no hizo alusión a ningún tema internacional, ni siquiera a Venezuela, que es un país aliado de Nicaragua, ni en la NICA Act, que es un problema que está en el Congreso de los Estados Unidos amenazando con hacer bloqueo económico para Nicaragua. Están saliendo del bloqueo con Cuba y quieren poner otro bloqueo en Nicaragua, pero bueno. Pero ese no es bloqueo. No, pero es intento. Mira, es bloqueo a préstamo, pero no es bloqueo país como estaba antes. No, como estaba Cuba, no. Ni como estaba Nicaragua en la década de los 80. Sí, porque Nicaragua puede obtener esos préstamos de otras fuentes y de otros países. Que se lo pida a Venezuela, que se lo pida a Rusia, que se lo pida a China, eso nadie se lo prohíbe. Sí, son bancos que prestan, y también el banco, usted va y le dicen quiero que me preste, el banco le puede decir no te presto y punto. Si no me da garantía bancaria, dice aquel. Y Nicaragua es uno de los mejores, ¿cómo se llama?, clientes de los bancos internacionales. Sí, el gobierno del presidente Ortega es uno de los mejores alumnos del Fondo Monetario Internacional, ha estado acatando todo lo que le han pedido, fiel cumplidor, es un giro de 360 grados a su comportamiento de los años 80, es felicitable. Entonces, ahí está combinada la parte socialista con la parte, ¿cómo le llama ahí? La parte capitalista. Ok, pero vamos a Venezuela, doctor. Más que toda la parte capitalista. Vamos a Venezuela, doctor. Se salió, renunció, retiró a su embajador de la OEA, Venezuela, por todo este problema. Cuando la OEA en Nicaragua hace un entendimiento con el gobierno de Ortega, siendo de la misma línea, son del ALBA, son bolivarianos, son del socialismo del siglo XXI, los gobiernos, ¿verdad? Hablando de los gobiernos. En Nicaragua la OEA hace un memorando de entendimiento, y aquí la oposición, bueno, si pudieron haberle pegado juego a Almagro, se lo pegan. Lo queman vivo al hombre, y porque hizo mal con hacer un entendimiento con Daniel Ortega, la oposición. Pero en Venezuela Almagro se paró duro y le está diciendo a Maduro, bueno, aquí esto es así, 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 así. Entonces allá sí es bueno el hombre, allá sí tiene un altar. Entonces hay que ver ahí que hay que tener criterio para analizar las cosas y para señalar, ¿verdad? Si es bueno aquí, tiene que ser bueno allá. O si es malo aquí, tiene que ser malo allá. Pero sí. Bueno, Venezuela retira a su embajador. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones de Venezuela retirando a su embajador de la OEA? Mira, hasta hace poco quien controlaba los votos mayoritarios en la Organización de Estados Americanos se llamaba Venezuela. Ajá. La coyuntura es que el presidente Donald Trump no había entrado como presidente, no había asumido. Y ahora que asume, le dice a la OEA, te voy a reducir mi participación económica, y le dice a la ONU, te voy a reducir mi participación económica porque solo a mí me cobras y a los otros no les estás cobrando. Ajá. Y además no estás obedeciendo a mis dictados. Sí. Y en este sentido le mandó a decir a los países pequeños que estaban apoyando a Venezuela a cambio de petróleo, le mandó a decir, yo tengo más fuerza económica que Venezuela, y si ustedes siguen el juego de Maduro, van a tener repercusiones a su economía, así como le voy a cualquier cosa en la economía, ¿verdad? Sí. Porque te iba a referir al NICA Act, pero la verdad es que el NICA Act no es una iniciativa del presidente Trump, es una iniciativa de 25 diputados o de 25 congresistas estadounidenses que pertenecen a la Cámara de los Demócratas y a la Cámara de
de los republicanos. Entonces, no es una iniciativa del señor Trump, pero él es un factor de fuerza, un factor de decisión que ha dejado que su política exterior diga, ojo, Trump es determinante en los asuntos cuando se meta. Hasta el momento, la América Latina no ha sido de su interés como no fue del interés del presidente Obama. Y las cosas van a cambiar. Entonces, varios países le retiraron el voto a Venezuela. Hizo el nuevo recuento y dijo, me pueden pasar cuenta, entonces mejor me retiro. Pero no es fácil retirarse de la OEA, máximo cuando estás debiendo, hay cláusulas. Cuando no has pagado tus cuotas completas, tampoco te puedes retirar de la noche a la mañana. Y hay una deuda que tienes que pagar. Tienen que pagarla antes que le puedan aceptar oficialmente el retiro. Todo lo que se está haciendo actualmente es válido. Visto eso así, dice que lo que me queda, ok, voy a estar peleando en dos francos, en dos frentes, a lo interno, al externo. Bueno, voy a terminar con el frente interno. ¿Quién es el frente interno? Los opositores que están en mayoría dominando el Congreso, que desde ahí ellos me están haciendo la lucha y desde ahí están financiando con presupuesto venezolano del Congreso todas estas revueltas. ¿Y cómo quitarlos de en medio? Bueno, suspendiéndolo. Ya había probado la vez pasada a suspenderlo y la Corte Suprema tuvo que hacer lo que revirtiera su decisión. Ok, dice, vamos a cortarlo de raíz, pues vamos a hacer una nueva constituyente y nos vamos a ir a elecciones. Ahí vamos a ver la constituyente. Eso es lo que pretende Maduro. Ajá. Pero el mejor ejemplo de cambio de constituyente o de diputados para hacer una constituyente y reformar la Constitución de la República la dio el presidente Ortega. Es el mejor ejemplo para todos los dictadores de Latinoamérica. En 1984, dice el presidente de la República, hace saber al pueblo de Nicaragua que la Asamblea Nacional Constituyente ha consultado con el pueblo, discutido y aprobado la siguiente constitución política. Preámbulo, oye, es breve. Nosotros, representantes del pueblo de Nicaragua, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, Sí. En 1984 los diputados se autoerigieron diputados constituyentistas y reformaron la Constitución política de Nicaragua en 2 periodos, tal como lo mandataba la Constitución anterior. Pero eso estaba contemplado en la Constitución anterior, que los diputados se podían elegir constituyentes. Vos tenés que convocar al pueblo. Ajá, ¿y quién los escoge? Primero convocás al pueblo y es el pueblo el que elige a su representante. Pero aquí los diputados se autodenominaron constituyentes, constituyeron la Asamblea Constituyente y reformaron la Constitución de la República. Sí. ¿Y quién estaba al frente de la oposición en esos momentos? En segundo lugar. ¿Quién era? Eduardo Montealegre, el Partido Liberal Independiente de Eduardo Montealegre. Eduardo pudo haberle advertido a la población, el presidente Daniel Ortega está maniobrando para cambiar la Constitución y hacer una Constitución a la medida como que si fuera un traje especial para él. Ajá. Pero no lo advirtió, más bien llegó, se abstuvo y se fue, pero a nadie le dijo. ¿Cuántos de la población? Yo te pregunto, Santiago, y vos podés auscultar a la población como periodista, ¿cuántas personas se dieron cuenta que en Nicaragua se armó una asamblea constituyente y se reformó la Constitución de la República y ahora es legal que el presidente, que su esposa pueda ser vicepresidente? Pero eso no fue constituyente, esas fueron reformas. Sí, señor, fue constituyente. ¿Cuándo fue eso? En 2014, hace 3 años. ¿Convocaron a una asamblea nacional constituyente? Dice aquí en este librito, que fue publicado ya en el 2014, es Ley de la República. Dice aquí que en la Asamblea Nacional ellos se conformaron se formaron reunidos en Asamblea Constituyente. Ajá. Si ni los periodistas nos dimos cuenta de este eso yo no me di cuenta, yo no sé, pero tal vez ese político. Tal vez hay una mala redacción en ese texto. No hay, pero bueno, la Constitución
oficial del gobierno de Nicaragua. Volvamos a Venezuela, volvamos a Venezuela porque ya el tiempo nos gusto. apremia. ¿Quiénes van a ser llamados a constituirse ahí como constituyentes? Los adláteres de Maduro van a ser los constituyentistas y van a elegir las nuevas autoridades de la Asamblea de Congreso de Venezuela, y según ellos eso va a traer la paz al país. Pero si se hace de esta manera, no van a incluir a opositores para maquillar el asunto. Podrían incluir a una minoría que se va a prestar, porque aquí el político se alquila o se vende. Allá no han podido encontrarle la forma. Maduro necesita un negociador, necesita un consejo del presidente Daniel Ortega que lo vaya a asesorar para que le indique la fórmula, cómo resolver la problemática, porque es asunto de valores cristianos y occidentales. Correcto, un billete. Antonio Lacayo decía, no hay diputado que aguante un cañonazo de $80,000. ¿Cuánto aguanta un diputado o alguien que se va a prestar al juego para hacer una constituyente en Caracas? Bueno, doctor, esperamos a pesar de todo. Y porque yo soy del principio de la no intervención en otros pueblos. A mí me cuesta señalar y decir Maduro está haciendo esto o la oposición está haciendo esto. Así es. Porque no me gusta que lo hagan, que para un mi extranjero país lo haga para mi país. Así es, a yo mí estoy me de da, acuerdo. a mí me da, no sé qué me da ver a un ruso hablando asuntos internos de Nicaragua, o a un gringo hablando asuntos internos de Nicaragua, o a un gringo deseándole mal al pueblo de Nicaragua, introduciendo leyes ahí que vayan a maldecir al pueblo. Y entonces no lo hago yo para otros países. Deseo la paz y deseo la estabilidad en Venezuela. Amén. Y que como fueren las cosas, se llegue a un entendimiento, doctor. Gracias. La musiquita ahí después. Gracias, ya nos están sacando a ustedes. El próximo día a las 7 en punto es el programa. Ahí nos vemos.